Pérez, veo que todos tus proyectos tienen un gran pozo conceptual. ¿Cuánto tiempo dedicas a pensarlos para hacer una instalación? Yo no sé si es una cosa de un fogonazo que de pronto te viene así la inspiración o si realmente es una cosa que tienes que trabajar mucho. Hay cosas que surgen de un impacto de algo, ¿no?, que te viene y necesitas profundizar en ello. Yo soy una persona muy curiosa, lo he sido siempre, entonces creo que al final el arte es esa herramienta con la que puedo experimentar y intentar, ¿no?, buscar casi más preguntas que respuestas, pero un poco ahí en esos parámetros me muevo. Cuéntanos exactamente qué era Via Hero, porque por lo que tengo entendido era como una especie de máquina de vending con antifaces, ¿no? Trataba sobre el mito del héroe, que no deja de ser un viaje. Ese viaje, en este caso, tenía un disparador, que era esta máquina de vending, en la que yo había rellenado con antifaces de cartulina plateadas, y estaba ubicada dentro de la Facultad de Ciencias Sociales. Entonces, pues bueno, los alumnos llegaban allí y, claro, al principio era muy chocante y ellos pensaban, no, esto qué broma es, yo quiero mi chocolatina. Se acercaban a la máquina, leían el proyecto, ¿no?, y entonces cada uno de ellos que cogía un antifaz, eso se donaba a ACNUR, para los refugiados. ¿Cuánto costaban los antifaces? Los antifaces costaban, era una cosa simbólica, era un euro, por eso precisamente, ¿no?, del antihéroe también, ¿no? O sea, de con qué poco podemos llegar en fin, a ser héroes, o sea, o simbólicamente hablando, ¿no? Y era muy bonito, pues eso, ver cómo ellos se sentían interpelados y cómo les cambiaba, ¿no?, o sea, ese hambre con el que llegaban a por su chocolatina en comparación, ¿no?, o en relación a ese hambre que estaban sufriendo pues otras personas. Otro de tus proyectos más arriesgados, más atrevidos y también más celebrados es Las formas del olvido. La exposición fue fruto de un taller realizado con 9 mujeres víctimas de violencia machista. Yo quería generar un espacio de confianza. Ellas evidentemente eran ajenas al mundo del arte contemporáneo, pero se involucraron muchísimo y fue muy bonito ver cómo las convertían protagonistas, ¿no? Elegimos un jarrón casi como testigo emocional, ¿no? Entonces volcábamos de alguna manera ahí pues su propia identidad, o sea, su memoria. Cada una de ellas trajo su jarrón, lo rompió, que fue un momento como liberador, ¿no? Y luego yo les invitaba a que escribieran en esas grietas, cicatrices, en cada uno de los cristales, y que lo volviéramos a reconstruir. Veo que todos tus temas son muy sociales, como muy comprometidos. Violencia de género, la despoblación también has tratado. Y hay otro proyecto que me gusta especialmente que se llama Missed Call, en el que entremezclas un poco la poesía y la prostitución. Me apetecía tratar este tema desde hacía tiempo y hacerlo de una forma sutil y bueno, cogiendo, pues, como decías, fragmentos de poesía, fragmentos de poemas de poetisas contemporáneas también, y introducirlos en la sección de contactos de un diario local. Es lo que hice, ¿no? Cada uno de los versos estaba asociado a un número de teléfono, estaba la firma, solamente el nombre de la poetisa, ¿no? Por ejemplo, Sé gritar hasta el alba, Alejandra,
sería pues una de las que aparece, y era de Alejandra Pizarnik, ¿no? Y creo que bueno, que fue todo un género, porque yo no sabía qué es lo que iba a pasar. Eso se estuvo saliendo al cabo de los días y el teléfono empezó a sonar. En una semana hubo más de 300 llamadas. Madre mía. O sea, muy impactante. Y en la exposición estaba el teléfono, era un único teléfono, y todas las páginas para que dijéramos, si tú ibas, podías ver el verso entero, el verso del poema entero, podías ver ese fragmento que yo había seleccionado en medio de esta página del periódico, y el teléfono, ¿no? Hay otro tema, hablando de que haces un arte bastante social, hay un tema que está muy de actualidad ahora, como es la salud mental. Yo no sé desde qué perspectiva artística se puede abordar este asunto, porque sí que tienes un proyecto que se llama ¿A dónde vamos? Fue en colaboración con la Cruz Roja, me pusieron en contacto con una refugiada siria. Yo utilizaba como material estas cinchas, las cinchas que son como que sirven para agarrar bien las cosas, que las utilizas como en las vacas de los coches para trasladar pues los grandes bultos, ¿no? Entonces ella escribía a lo largo de toda la cincha una fábula, la fábula de la rana y el escorpión. No sé si la conoces. Bueno, pues así muy brevemente, quieren cruzar el río y el escorpión le pide a la rana pues que le ayude, ¿no? Entonces la rana le dice, hombre, no, que me vas a pinchar. El escorpión le dice, no, si te pincho pues moriremos los dos. Y la rana pues accede, le ayuda, y en mitad del río pues le pincha. Porque está en su naturaleza. Exactamente, ¿no? Vale, o sea, es como es nuestra condición. Y pues es triste, pero es que claro, así estamos todavía, ¿no? O sea, con las mismas guerras, batallas, dilemas, y pensar que es nuestra condición, pues bueno, yo me rebelo un poco a eso, pero ahí quedó. Y fue bonito porque se generaba una arquitectura efímera, ¿no? En este caso era una especie de tejado, pero se puede poner de muchísimas otras maneras. Y representaba un poco, ¿no? Pues ese momento vulnerable de muchas personas. Has reflexionado también acerca de la pandemia y bueno, se puede ver en un último proyecto que todavía estás trabajando que se llama Especies Invasoras. Bueno, es una instalación, está todavía en proceso, ¿no? de ampliarse, en el que yo introduzco dibujos de plantas invasoras dentro de portadocumentos, ¿no? Y se utilizan precisamente para transportar cosas, ¿no? Estamos hablando que las plantas invasoras, que no somos capaces a veces ni nosotros de identificarlas. Y que además está prohibido, ¿no? O sea, porque precisamente a nivel político es grave, ¿no? El asunto de estas especies que de forma muy invisible, pues igual que el COVID, ¿no? O sea, hablamos de estos flujos globales, pues cómo son capaces de extenderse, de expandirse. El espectador que encuentra en la exposición un portadocumentos cerrado. El dibujo me gusta mucho, pero necesito también las 3 dimensiones, ¿no? Entonces genero esta especie de escultura con los rollos en los que se puede llegar a ver parte del dibujo y luego se ve también junto con una cinta, ¿no? Que lo utilizo pues como cuando te lo llevabas, ¿no? El portadocumentos. Especies Invasoras todavía tiene recorrido, se ha podido ver una pequeña muestra en Barcelona, pero has hablado de proyectos como en plural. Yo no sé en qué está ahora metida Gemma Rupérez, que se puede contar. Especies Invasoras formará parte de Statu Quo, que será la exposición que se verá el próximo año, en el 2022, en el Pablo Serrano. Y entonces, pues bueno, estoy ahí produciendo.